gracias por estar siempre con nosotros y sobre todo aprender, disfrutar y conocer a los personajes que aquí vienen. Hoy tengo una mirada muy especial. A través de su vida vamos a entender cuál es el impacto de la lectura en el ser humano. ¿Qué pasa cuando entramos a otros mundos a través de las letras? ¿Qué pasa con la palabra y cómo podemos crear? Y cómo podemos de repente todo aquello que sentimos plasmarlo en un papel para que otros también puedan sentir y decir aquellas cosas que no pueden hacer. Pero también a través de su mirada vamos a entrar por el tema de la docencia. ¿Qué significa entregar el conocimiento? ¿Quién aprende más, el docente o el alumno? Y por supuesto de su faceta en la radio, pero teniendo en cuenta que el libro es lo que mueve su mundo. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy tenemos la mirada de Magnolia Pinedo. Hola Magnolia, qué bueno tenerte aquí, de verdad. Me alegra mucho que alguien como tú esté aquí en el programa. Gracias por la invitación, a ti Fátima y a todo el equipo de TV Perú. Bueno, yo en la presentación que hacía hablaba un poco sobre esta fascinación por escribir, por la palabra. ¿Cómo empiezas? ¿Dónde se dan estas primeras manifestaciones tuyas de poder escribir eso que tenías en mente? Creo que para poder escribir lo primero es leer. Para los que escribimos es leer, escribir, leer. Ahí no hay atajo. Es una constancia, ¿no? Cuando era niña, me dice mi abuelo que yo le leía el periódico desde muy pequeña. Entonces, sabía que quería en mi carrera algo de periodismo o una carrera de ciencias de la comunicación. Lo tenía clarísimo desde muy pequeña. Porque antes en las casas existían los periódicos, era algo muy cotidiano. Sí. El abuelo compraba todo el tiempo el periódico. Y se compraban varios, ¿no? Sí, mi papá también. Entonces teníamos acceso a leer las noticias y hasta ahora compro el periódico, aunque sea sábado y domingo. No hay manera de no vivir con... Me gusta disfrutar muchísimo la lectura en papel, el sentir pasar la página, hasta el olor del libro, el del sonido. Periódico, es otro. Es cierto que los chicos de ahora todo lo tienen en el celular, lo tienen a la mano, pero siento que ese disfrute que hay de pasar página por página, hay algunos que me dicen, pero lo puedes ver ahí, pasa la página así. No, es otro disfrute, al menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Hay algunas veces que inclusive he tenido que hacer muchos trabajos por cuestión también periodística y ahora que tengo una agencia de comunicaciones, a veces, ¿sabes lo que hago? Que escribo todo y digo, es que ya lo he revisado varias veces, pero creo que lo voy a terminar imprimiendo para corregir. Yo también. Algunas veces me pasa. Ya suelo como que pasar algunas, pero hay cosas que sí, tengo que imprimirlas o apuntarlas a mano también. ¿Y qué opinas de aquellos jóvenes que dicen, yo no quiero leer porque quiero ser escritor y después va a invadir su estilo, su manera, así que mejor no voy a leer nada para que sea natural? ¿Qué opinas de eso? Somos lo que leemos, ¿no? Creo que inclusive el bagaje de nuestras conversaciones, de palabras nuevas, aparecen de aquí. Es lo que le digo a mis alumnos cuando estoy en clase, lean, porque eso los va a alimentar muchísimo. Es más, ni siquiera vas a tener que ver el cuadro de agudas, graves o llanas. No. Lo que vas a hacer es leer y ahí inmediatamente tú vas a tener palabras nuevas y cuando las escribas vas a decir, yo no lo he visto así. Porque en un libro, ¿cuántas veces ves tú una palabra? La ves, no sé, fácil, 10 veces algunas, 100 veces otras. Entonces es imposible que te olvides a la hora de escribir. Y te alimenta muchísimo, ¿no? Como dicen, de repente un libro no puede alimentar con comida, pero alimenta la mente y nos puede hacer cambiar de pensamiento en muchas cosas, ponernos en la piel del otro, ¿no?
Y creo que eso es lo más bonito de los libros, te ayuda a viajar sin un boleto de avión, un libro. Ahora, yo veo que en estos tiempos los padres jóvenes tienen muchas opciones para comprarles libros a sus niños. Incluso hay ferias de libros con secciones infantiles. Pero en nuestra época eso como que no era tan común. ¿Qué libros tenías tú o cuáles fueron esos primeros libros que llegaron a ti cuando eras niña? Ay, qué bueno que me preguntas eso, porque es una historia, claro, de la niñez, ¿no? Mi papá tenía 4 hijos, somos 4 hermanos, o éramos, uno murió, y mi papá a veces, te digo que compraba los libros esos de los vendedores de libros que iban y que les cobraban a plazos. Claro, me has hecho Así, acordar. sí, muchísimo. Entonces tengo de la herencia de mi papá, Biblioteca La Familia se llama. Entonces, de la Biblioteca La Familia, imagínate que yo veía todos los días el libro ahí en la estantería de mi papá, que era pequeña ya, porque en ese tiempo costaban mucho o mi papá no tenía los recursos Eran para caros. comprarlos, definitivamente. Pero recuerdo los libros así, Matalaché estaba y el tungsteno. Imagínate un tema tungsteno. durísimo, ¿no? Y bueno, había una colección de La Isla Perdida y había una colección que tenía mujercitas, hombrecitos, todo, ¿no? Los clásicos. Entonces me llamaba mucho la atención. Imposible olvidarte de esos libros cuando tú al amanecer, o sea, la biblioteca estaba en la sala de la casa, entonces era imposible no verlo. Y creo que me familiaricé con eso muchísimo, pero yo sí quería la carrera periodística primero, quería ver cómo era la noticia, estar detrás, pero sabes que cuando ya eres grande en edad, ¿no? Como yo, creo que quieres una vida mucho más reflexiva, disfrutar de todo lo que haces y siento que el periodismo con las letras, con la escritura, fluye muy bien, fluye muy bonito, es más. Yo siento que es un momento bastante bonito para mí, con la escritura, con mi tiempo para eso, para leer mucho más, para trabajar en lo que yo quiero y aceptar los temas que quiero, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el tema de los libros? Yo me acuerdo cuando era muy chica, no me gustaba leer porque me mandaron a leer El mío Cid, que no entendía nada. Hasta que llegó una profesora, me acuerdo de Nila Isuski, y me mandó a leer Mi planta de naranja lima. Y eso fue mi enamoramiento con la lectura. Claro, lindo. Y también sé de historias de personas que me dicen, yo a los 11 años leí La ciudad y los perros, y yo a los 11 años, yo a mi hijo de 13 no le permito leer todavía esa obra. ¿Cómo ha evolucionado esta relación del libro con el niño, con el adolescente, sobre qué temas son los permitidos, qué temas no están permitidos, y cómo influye en tu gusto por la lectura? Yo creo que el que se tiene que identificar con esta lectura es el propio niño. Si le gusta, déjalo que lea. Mi hija mayor, Adriana, por ejemplo, comenzó leyendo la historia de Hitler. Entonces, y a mí me parecía que era un tomo demasiado grueso y era un tema fuerte. Pero lo conoce y me dice, mamá, ¿recuerdas? Y después también leyó un tema del terrorismo en el Perú y los desaparecidos, el número de desaparecidos que había y quería que le expliquemos. Entonces, pienso que puedes iniciar con temas duros. De repente yo inicié con Mujercitas, con La Isla del Tesoro, está bien, pero creo que si a ti te gusta, deja que lea lo que el niño quiera. Obviamente no cosas negativas, pero ¿qué podría ser negativo de La ciudad y los perros? Que es un mundo que existe, que te pone en la piel del otro, que tú sabes que ese mundo es paralelo al tuyo, o si vives en tu burbuja, ¿no? Por ejemplo, este libro tiene mucho que ver con eso. A veces uno vive, tiene aire acondicionado, tienes todo bien rico ahorita aquí, y hay gente que no tiene ni para comer, ¿no? Entonces, esa línea yo no la quiero perder, quiero que mis hijas vean eso, quiero que sepan que a pesar de todo lo que tienen, hay gente que no la tiene y que de repente hay que trabajar por ellos, hay que hacer más, ¿no? Desde tu metro cuadrado, de repente con la lectura, de repente con la docencia, con lo que te guste hacer, ¿no? Enseñarle a tus hijos, la mamá que cocina, por ejemplo, con la moda de la comida peruana, que es lo nuestro, desde varios ángulos. En tu metro cuadrado, siempre una planta, no sé, pon un árbol y arma tu ecosistema para que los pajaritos lleguen ahí y tengan cobijo. Claro. Cuando los riegues tengan agua, puedan sacar los gusanos de esa tierra que antes fue dura. Eso me parece a mí fabuloso. Y creo que estoy en una nota así porque ya estoy en los 50 y algo. Entonces la jardinería, la escritura y todo ese mundo lo reflexivo me mueve, que te decía. Sí, me mueve. Ahora, ¿en qué momento se da este quiebre terrible del niño con la lectura, ¿no? Porque
el pequeño le encanta aprender, o sea, a todos los niños. Y les encanta que les cuentes cuentos. Y les encanta cuando en la noche dices, ok, vamos a leerte un cuento. Pero de pronto tú hablas con un adolescente ya de 12, 13, ay, leer. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué hicimos mal? ¿En qué momento perdimos la brújula para que continúen estas ganas de aprender y de leer? Creo que los tiempos han cambiado y la parte audiovisual les da muy fácil la vida a los chicos. O sea, es procesado. En lo audiovisual tú ves todo procesado. No te da la capacidad de repente de leer. Inclusive hasta reflexión hay. Los libros, no necesariamente en literatura, quieren que haya una reflexión. No. Quieren que tú veas cómo es el camino de otras personas. Ponerte en la piel, ya te digo, de otros. De otros, definitivamente. Y creo que tiene mucho que ver, en verdad, en qué es lo que tienen que leer. Cuando somos docentes, tenemos que darnos cuenta desde las escuelas qué nos gusta leer. Yo tuve una profesora fabulosa en primaria y estudió en un colegio estatal. Y la profesora iba desde Miraflores hasta Los Olivos, hasta lo que ahora es Los Olivos. Y la profesora iba todos los días, religiosamente, y nos enseñó a escribir con mucha paciencia y a leer, no a todos el mismo libro, sino lo que de repente a un grupo le gustaba y a otro. Eso me parece fabuloso, de verdad, que la adorábamos. Sí, los 6 años nos enseñó. Ajá. Bueno, quiero compartir contigo un audio, a ver a qué te remite. Vamos a escucharlo. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Este Oye, poema. hermano, Tú tienes no tardes una en salir. importante relación con la poesía, escribes poesía y la poesía va, creo que un poco más allá siempre, ¿no? Es como poder conocer de otra manera al ser humano. ¿Y cómo has sabido que ese es mi poema favorito? A mi Tenemos hermano un- Miguel, sí, ustedes están ahí hurgando. Ajá. Y en verdad han dado con ese poema que es mi favorito porque siento así, se me hace un nudo a la garganta porque mi hermano murió en agosto al alborear, igual que el hermano Miguel de Vallejo. De Vallejo. Mi hermano se llamaba Luis Ángel. Uno de los cuentos inclusive es como que yo habría hecho en este libro ajuste de cuentas para con él y decirle que a veces uno se aleja y no necesariamente debería de ser así, ¿no? Entonces, eso es, me has tocado muchísimo con este poema, en verdad. Y es uno de mis poemas favoritos. A mi hermano Miguel se llama. Y- Mi hermano no era Miguel, ya te Claro. digo, pero es un poema bien profundo para mí. ¿Y qué te ha dado la poesía? Es decir, el escribir poesía es complejo, o sea, tienes que no solamente tener la técnica, sino la sensibilidad y el amor por la palabra, ¿no? Porque las palabras comienzan a veces a salirse de control y hay que cuidarlas, hay que ponerlas en su lugar para Sí, que claro. finalmente tengan una sonoridad. Las palabras se pelean por su orden.
en la poesía. Yo en verdad he escrito poesía, pero no he publicado poesía. Lo que he publicado ha sido un libro de cuentos, es narrativa definitivamente, pero siento que la poesía es la base de la narrativa, definitivamente. Hace precioso el texto. Inclusive en el laboratorio poético me decían maga y todos pensaban que me decían maga por Magnolia, pero no, me decían maga porque me decían haz una frase o una línea de esto y me gustaba mucho este tema de la poesía. Pero siento que hay gente que escribe tan bonita poesía que me da vergüenza y creo que no lo voy a publicar nunca. ¿Crees Está ahí que no lo guardado. vas a- ¿Sí? Sí. Mis cuentos sí sentí que había una necesidad de publicar, de hacerlos. He escrito poesía, como te digo, sobre todo durante la pandemia y tengo ahí, ¿no? Escritos guardados, pero son muy míos, creo yo, y están ahí. Algún día no sé qué pasará, de repente me anime. Pero como te digo ahí, el orden de las palabras se pelean por su propio orden. Es increíble cuando escribes, parece que alguien te estuviera diciendo, no, yo quiero estar aquí, aquí es mi lugar, este es mi espacio. Y esto de laboratorio de palabras, ¿qué es? El laboratorio poético, estuve un tiempo ahí, era una persona que nos hacía practicar poesía, entonces daba un determinado tema y tú escribías poesía sobre, no sé, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O la muerte. Y cosas así. Entonces había mucha dificultad para algunas personas de hacer los versos y yo creo que para mí se me daba bien, pero creo que importa mucho también cuando has escrito antes para el tema periodístico, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber editar, tienes que saber ser conciso. ¿Me entiendes? Para las notas, por ejemplo, periodísticas del noticiero, no te mandan pues un bloque enorme, son pequeñitos y tú tienes que hacer concisa la información. Entonces eso lo saben los alumnos que estudian periodismo, que estudian comunicaciones, que hay que saber editar, ¿no? Y en los libros es lo mismo, en los cuentos igual, ¿no? A veces la novela que estás escribiendo se va como por las ramas y de pronto tiene una rama con 1000 hojas y hay que saber cómo podar esa rama. Te das cuenta cómo la jardinería, el asunto de las plantas tiene mucho que ver con las letras también. Y yo te digo, Fátima, que en verdad yo creo que he soportado a mis muertos con la jardinería y con este tema de la escritura, porque mi padre y mi hermano murieron en la pandemia, muy cercano. Entonces eran dos muertos muy, muy queridos, muy cercanos a mí, en poco tiempo. Y es muy difícil. Y creo que ahí uno se quiebra. La vida no continúa igual. Definitivamente. Cambias. Por más que la gente diga, tienes hijos, tienes una familia linda, sí, tengo un esposo espectacular, mis hijas también. Pero duelen esas partidas y sientes que no eres el mismo. No pensé que era así hasta que lo he vivido. Entonces creo que la escritura me ha salvado muchísimo de eso. Era como que tenía presos dentro de mí y se han revelado, pues han salido, ¿no? Y han salido en puñetazos. Claro, pero además que le permites al otro dejarse sentir, ¿no? Porque a través de lo que tú escribes hay otros que también están viviendo algo similar a lo que tú vives y no tienen esa palabra ni esa manera de escribirlo, pero al leerte es como, Se identifican. esto es lo que yo quiero decir. Sí, tú sabes que de uno de los cuentos que se llama Estoy de vuelta, Daniel, es justamente al hermano, ¿no? Que le quieres decir que por qué no fui. Claro, hay ficción, hay mucha ficción. Además que yo de verdad suelo hacer bromas, entonces también hay humor, un poco de humor ahí. Una persona me dijo, Magnolia, yo de verdad sí me gustaría escribir sobre mi hermano que desapareció y lo peor es que nunca lo vi. Y hay gente que te escribe, ¿sabes? Te escribe desde las regiones, te escribe desde España, porque presentamos el libro ahí en la librería Lata Peinada y también fuimos a París a presentarlo. Entonces, gente de allá, peruanos que viven allá, te escriben y eso es lo bonito, ¿no? Te escriben por el interno del Facebook porque te encuentran ahí. Entonces, te escriben frases bonitas, me he identificado muchísimo con esto. Entonces, ya mira, ¿sabes qué? Esto está pagado con que alguien te lea en la estratosfera. O sea, me parece muy bonito esa conexión que haces con el mundo de manera mágica. Esto es mágico. Y de No ayudar pensé, al otro, ¿no? Y no pensé que era así, no pensé que era capaz de revolucionar cosas. Siempre me habría gustado escribir. Yo me acuerdo que cuando estaba recién terminando el colegio, mi papá me dijo la clásica, ¿no? Que van a estudiar. Entonces le dije lengua y literatura.
Y me dijo, uy, que como no sé cuánto, que esto, que el otro, y puso varios peros mi papá. ¿Y por qué no estudias Derecho? Me dijo. Entonces le dije, no, papá, yo no quiero estudiar Derecho, quiero estudiar Lengua y Literatura. Me dijo, bueno, podrías escoger otra rama que creo que podría estar por ahí, piénsalo. Entonces dije, las comunicaciones me gustan mucho, me gusta estar detrás de la noticia, voy a ver, era muy joven, soñadora, pensaba que iba a cambiar el mundo. Entonces opté por las comunicaciones, ¿no? Y creo que fue una buena elección porque eso te hace fluir por un mundo. Y por cierto, esta Radio Nacional y TV Perú fueron los lugares que me recibieron por primera vez para hacer mis pininos. O sea, te estoy hablando del año 94, más o menos. Qué tía soy. Entonces, sí, me recibieron aquí y de hecho debo haber pues hecho varias travesuras en la redacción y seguramente alguien me ha llamado la atención alguna vez. Pero es parte del aprendizaje, Es ¿no? parte del aprendizaje y es muy bonito porque hay mucha gente de esa promoción mía de practicantes que salieron y que ahora son editores en el periódico, otros Que tienen ya toda una son carrera. directores. Sí, ya han hecho Permítame carrera. hacer una pausa, Sí, claro. querida Maga, y volvemos con la mirada de Magnolia Pinedo. Ya volvemos. Dos comunicadoras hablando, no sé qué más. Estamos de regreso con Magnolia Pinedo, más conocida como Maga, ya saben por qué, ella nos confesó por qué, y estábamos hablando de este libro, Puñetazos, un libro que posiblemente obtenga un premio, ¿no? Está nominado. ¿Cómo empiezas con esta primera idea de hacer ya puñetazos? Yo te preguntaba sobre la poesía y me decías, no creo que publique todavía, pero ¿por qué sí hacer puñetazos? Mi acercamiento real con la literatura, así como para escribir, porque claro, he leído todo el tiempo, en los momentos en que tenía tiempo en realidad, ahora leo mucho más, y me metí de lleno a leer en la época de la pandemia, y como en verdad no había nada que hacer, tenías que hacer algo, no había trabajo, no había nada, yo estaba en el aire. Entonces decidí a inscribirme a un taller de escritura creativa con Raúl Tola. Entonces nos hicimos súper amigos porque como en el camino se iban muriendo familiares, en toda la pandemia nos veíamos los miércoles vía Zoom. Todos los miércoles. Ellos hasta ahora se reúnen, sin Raúl ahora. Nos llamamos escritores de miércoles. Escritores de miércoles. Entonces, ahí hicimos una cofradía bien bonita y nos acompañábamos en esta etapa, pero a la vez aprendíamos a escribir. Y no sabes cuánto leí y leí en ese tiempo. Leí mucho más creo que toda mi vida. Conocí a Faulkner, de repente a Richard Ford, a Alice Munro, a escritores que yo no había leído, porque hay una diversidad enorme. Entonces tienen lecturas pues interesantísimas, ¿no? A Nirnats, y así, una larga lista, aparte de los peruanos que son buenísimos. Ahí está Gustavo Rodríguez, tenemos al propio Raúl, a Irigoyen, a tantos, ¿no? Entonces, sería justo que no nombre a Katia Dawi, bueno, en fin, un montón, Alonso Cueto, no sé, varios. Comenzamos a leer así y bueno, nos obligábamos a leer. Y nos parecía estupendo porque ¿cuál era la primera hora? Era analizar la lectura que habíamos tenido durante la semana. Podría haber sido cuentos, novelas, no sé. Y luego la siguiente era hacer la práctica y nos daban un tema y nosotros arrancábamos a escribir. Y por supuesto al principio lo mío era muy poético, como dice Raúl en el epílogo del libro. Raúl Tola decía que que mi escritura iba más con el lirismo. Y de verdad creo que sí, pero luego comencé a narrar, a encontrar un poco la táctica y creo que un libro que ayuda mucho para las personas que quieran escribir y no tengan para la oportunidad o el tiempo para hacer un taller de escritura, pueden ver el libro de Mario Vargas Llosa, el libro que es Cartas a un joven novelista. Entonces tiene capítulos muy interesantes de cómo escribir o qué no te debe faltar en esa escritura, como el olor, los ademanes. La gente tiene defectos. Tenemos defectos físicos y en el alma, pero también tenemos nuestro lado bueno. A la hora de escribir hay que encontrar a ese personaje de los dos lados. Claro. Eso ha sido. Y cuando hacían esos talleres, ¿qué te sorprendía de Raúl también, no? O sea, le tenían Raúl, ahí, se comenzó, me dices esto, a hacer una amistad. ¿Qué te sí, llamaba muy de él? bonita. Es súper disciplinado.
bien responsable, es un tipo súper responsable y ordenado. Eso me pareció fabuloso, yo soy un poco así. Entonces él es disciplinado, ordenado, respetuoso total y absolutamente con tu escritura. Entonces... Importante, ¿no? Sí, sí, importante que encuentres gente así y además que te pueda ayudar y te diga tú puedes, claro que lo vas a hacer, que no te diga qué horrible es esto, qué mal hecho está, ¿no? Sino que te diga, oye, ¿sabes qué? Podrías mejorar por este lado, porque como en la literatura y en la escritura en verdad 2 más 2 no es 4, entonces no, es muy difícil, ¿no? Hay que verlo con diferentes ojos, diferentes miradas. Entonces creo que eso fue un aliciente y fui escribiendo los cuentos en época de pandemia, algunos los terminé de corregir luego. Y la historia de buscar editorial es imposible en nuestro país. Es complicado. Bueno, déjame por favor Bien compartir complicado. una mirada contigo. Ajá. Vamos a ver. Quiero agradecer este espacio que me da TV Perú para felicitar a Magnolia Pinedo, mi querida amiga, extraordinaria escritora, por el éxito que está cosechando con su libro Puñetazos, un libro que yo leí hace ya algún tiempo, pero que disfruté muchísimo en el momento que lo leí. Un libro que cuenta historias crudas, frontales, difíciles, que retrata realidades muy complejas y que la ha posicionado a Magnolia como una de las grandes autoras de relatos breves en nuestro país. Yo estoy muy orgullosa de esto. Acompañé a Magnolia en sus primeros pasos como escritora y estoy seguro de que solo es el comienzo de algo mucho más grande. Así que un gran abrazo y muchas felicidades de nuevo, Magnolia. ¡Ay, apachurro, bravo! De verdad, yo le tengo mucho respeto a Raúl y mucho cariño también. Y creo que toda la cofradía que te digo de los escritores de miércoles, tenemos especial respeto y admiración hacia él, ¿no? Hacia su trabajo, hacia su responsabilidad. Claro, alguien que te motiva y sobre todo encuentra cosas de ti que de repente tú no ves. Sí, claro. Y de pronto sale, fluye y tenemos puñetazos, por ejemplo. Porque para muchos dicen, ay, sí, pero ¿cómo escribiría? ¿Cómo haría? Para empezar, nada en esta vida es fácil, ¿no? Todo requiere esfuerzo, disciplina, constancia. Ya dicen todos que en realidad necesitas 1% de inspiración y 99% de trabajo y de sudor. Es eso, es corregir, leer, revisar y relacionarlo pues con temas que te han pasado y te cuento que algunos son vistas del trabajo periodístico que he hecho en todos estos años, de mi vida en el barrio también, porque cuando uno escribe creo que retorna a casa, retorna al barrio y es algo que yo pregunto siempre cuando entrevisto también, si los escritores suelen hacer eso y la mayoría me cuenta que sí, con nostalgia. Entonces yo creo que es eso. Creo que Puñetazos tiene mucho que ver con eso, con el ajuste de cuentas, con el ajuste de cuentas para la gente que no tiene, que no es posible que vivan así, que vivan esas vidas. Me he puesto en la piel de ellos muchas veces. Y también para de repente los grupos marginados, como la comunidad LGTBIQ. Entonces hay cuentos relacionados también a ese tema en Puñetazos. Y sí, cada cuento es como un puñetazo. Es como un puñetazo. Por eso el nombre. Sí, por eso el nombre. Porque, claro, nos olvidamos, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de crecer, solemos olvidarnos de dónde venimos, Sí. ¿no? Y juzgamos y levantamos el dedo que va acusando a todos. Y hay otros que están atrás que siguen viviendo mal y que no hacemos absolutamente nada, ¿no? Por eso la palabra sirve para evidenciar cosas. O como dicen algunos, ¿no? Pero si el mundo está lleno de oportunidades, sí, pero tú no vas a competir igual con un chico que de repente no ha tomado desayuno en las mañanas y ha ido a la escuela, o con un niño que está en la sierra y que tiene que caminar 3 horas hasta su escuela. Es imposible, no puedes competir con él. Claro. Si tú estás en Lima y tienes accesos a todo, no podemos vivir en nuestra burbuja. O sea, no quiere decir que voy a ir y voy a tratar de resolver la vida, pero con que lo comentes, con que lo digas, con que lo reflejes, creo que es bastante. Y eso haces tú también, desde tu trabajo, con los alumnos, de repente, a través de este programa Miradas, que lo ve otras personas, ven a personajes que vienen aquí. Estuve viendo uno de tus programas con un actor que decía cómo él entró al Fondo Hay Sitio, que le hicieron creo que un casting en la casa de Chuyman y que él no entendía muy bien que era Chuyman para la televisión. Claro. Fue muy bonito escucharlo, porque desde niño él decía que sus
profesores le habían marcado la pauta y que para él le pareció fabuloso eso, y cómo recordaba a las personas que han ayudado. Y creo que eso es, que nosotros no nos hacemos solos. A veces la gente dice, sí, yo soy exitoso porque me he rajado, es cierto, pero has tenido un entorno Claro. que te ha ayudado, has tenido de repente la oportunidad, así como yo vine, porque vinimos 3 personas a buscar prácticas, así de avezadera cuando yo tenía 17 años, a buscar prácticas aquí a la puerta del Canal 7 y de TV Perú, y una persona nos recibió. Pero fue así, azar del destino, ¿no? Nos recibió, nos evaluó, nos dio esa oportunidad. Qué bien difícil encuentras. Pero si no sales a buscarlo, también un poquito difícil, ¿no? Claro. Entonces ya nos habíamos paseado por muchos medios de comunicación que todos habrán tirado a la basura nuestro sobre Pero con acá- que, pues quinto ciclo de la universidad, ¿no? Entonces aquí nos abrieron la puerta. Nos abrieron las puertas y sí, las 2 personas están bastante bien también ahora. Así que nos ha ido muy bien. Y cuando entras al medio periodístico, a veces cuando uno quiere irse por el camino de la literatura, el medio periodístico es duro. O sea, o lo puedes tomar bien o lo puedes tomar como, qué terrible, porque todo es en corto, el verbo, la acción, ya, dilo, Rápido. no me aclares. Y mucha gente que le gusta la literatura sufre. Tú no Sí, sufrías. No, yo al principio en verdad no, porque siempre he sido concreta. Así mis cuentos Claro. también son cortos, son un puñetazo, así golpe total. Entonces, no, creo que no he tenido complicaciones con ese tema. Cuando he hecho periodismo, definitivamente es que la diferencia entre la literatura, la escritura y el periodismo es en realidad que en uno tienes que ser totalmente objetivo y contar la realidad. En el otro Lo que no. pasó. El otro no, tú puedes irte por la ficción y puedes inventarte un personaje más. Esa noticia que, por ejemplo, Cielo Rojo, que es uno de los cuentos, el primer cuento, tiene que ver con la muerte de un perro, y de pronto ves en la televisión, en el noticiero, que hay un hombre apuñalando el perro de su novia para vengarse de ella. Entonces, ahí está una partecita del cuento, pero claro, yo he visto otra cosa hace mucho tiempo, entonces lo puse y lo mezclé con otras historias, ¿no? Y entonces vas mezclando, vas armando el monstruito, digo yo, y entonces hasta que te sale, ¿no? Un cuento. Claro, y enseñarlo es lo complicado, ¿no? Porque a veces tú puedes tener un alumno muy talentoso para la literatura, pero tiene que escribir una noticia. Y es delicioso leerlo porque es una noticia, pues, con situaciones inverosímiles, pero a la hora que haces periodismo tienes que contar el hecho que está Pero pasando, creo que ¿no? Rosa Montero da un ejemplo muy, muy bueno, porque ella es periodista y es escritora, y me encanta, es una de mis escritoras Es una favoritas. maravilla. En realidad, cuando le mandé el libro, ella dio su opinión al respecto, y a veces hay gente que no te contesta, ella te contesta. Imagínate, desde Madrid a Perú sin conocerme, y luego me ayudó muchísimo también en el proceso. Entonces hay gente que ayuda, y ella cada mes tiene, por ejemplo, un programa vía Facebook en el que todo el mundo se puede insertar y aprender algo de literatura, y te da sus pautas. Es una linda, ¿no? Entonces ella lo que dice ahí es que lo bueno que tenemos en el periodismo, porque ella es periodista, escribe artículos, antes ha cubierto y ha hecho entrevistas, es el poder de concisión, de edición que tienes como periodista. Y lo mismo pasa aquí, porque a veces escribes una cosa de 10 páginas que nadie te va a leer. Entonces, pero claro, tú no escribes pensando, en cuestión de literatura, no escribes pensando en, a ver si le va a gustar. No, eso fluye. Eso fluye, y entonces la edición tiene que ver mucho contigo, en que te pongas, y como te digo, es las ramas de un árbol que alguno se ha ido y hasta flor tiene, y de repente no tendría que ir. Esa es otra historia. Entonces podas y lo cambias, y esa es otra historia. Y no te vas por las ramas. Claro, y cuando escribes, ¿quién es tu primer crítico o crítica? O sea, cuando escribes algo le dices, a ver, léelo, ¿qué te parece? En casa no tengo. No. O sea, para mi esposo y mis hijas ha sido una sorpresa. Y para la familia entera también. Tengo una amiga que es muy buena lectora, Emi Decker se llama, lee muchísimo. Y bueno, creo que uno de mis primeros, el primer manuscrito se lo di a ella. Se lo di y le dije, Emi, me gustaría saber qué piensas tú. Y me dijo, uy, es bien fuerte, duro. No como lo que yo leo, pero me parece bien.
Ya, ok, una lectora. Y luego sí, ya tenía que ir a las manos de un editor y que lo mire, ¿no? Pero creo que no, pasar por manos de los escritores de miércoles también, de hecho, algunos, porque los escribí mientras estaba en el taller, pero estaba todavía para corregir, para alimentar un poquito. Con la edición creo que mejoró bastante y hay mujeres que apoyan muchísimo en esto. Somos escritoras mujeres que nos gusta apoyarnos entre nosotras. Y para que sea un cuento corto, ¿te basas en la cantidad de palabras? ¿En qué te basas? ¿En la acción? ¿En que tenga una línea siempre para que sea un cuento corto? Es que ni siquiera sé yo, porque de pronto aparece, pero sí me gusta escribir cuentos que tengan un giro, que tengan un final. Hay gente que no, hay escritores que escriben una historia y queda ahí abierta, y perfecto, porque es su manera de Es escribir. válido, claro. A mí me gusta que cierre con algo, que como un rompecabezas, que el lector ponga la última pieza. Eso me gusta. Entonces creo que los cuentos ahí están así. Entonces, como para que tú pongas tu última pieza. Y en verdad en la presentación inclusive hay algunos que me preguntaron, tenían otra idea. Me dice, pero muere. Y yo me quedé sorprendida porque yo no había hecho que el personaje muera. Claro, tú no vas a decir, y murió, ¿no? Claro. No, así no es. Entonces, pero sí, claro, das a entender como que la persona desaparece, pero se va, ¿no? Se va, se aleja. Pero no, la persona entendió literal como que se había muerto. Claro, cada Entonces uno... me parece estupendo. Por eso te digo que es como un rompecabezas en la que la última pieza la pone el lector. Y eso me gusta mucho. Y que me escriban sobre todo y me digan, Magnolia, es que yo pensé que esto era así. Ajá. Claro, eso es lo sabroso. Vamos a Sí, hacer una sí. pausa Está y bien. regresamos con la mirada de Magnolia Pinedo. Ya volvemos. Claro, cada uno va... Estamos de regreso con la mirada de Magnolia Pinedo. Magnolia, y ahora tenemos la suerte de disfrutarte en la radio. ¿Cómo ha sido el incursionar en algo tan bonito como es esta manera de comunicarse que tiene la radio? Entre libros es el programa que va los domingos de 9 a 10 de la noche en Radio Nacional del Perú. Y bueno, es la manera de conectarse en verdad a todas las regiones de este país, porque Radio Nacional del Perú llega donde nadie más llega. Y te lo digo así literal porque alguna vez estuve en la catarata Huachillacu, en Tarapoto, y de pronto yo estaba de vacaciones y estaba caminando y había una chocita, una casita pequeñita, y había una radio y de pronto salía la voz, Radio Nacional del Perú. Y me parece fabuloso que te Sí. escuchen desde allá. Entonces, Nos es una escuchan y manera, nos ven en todos sí, lados. es una manera de llegar y en este programa Entre Libros, que es la segunda temporada, ya ha tenido bastantes años. Yo recién me acabo de integrar en noviembre del año pasado, del 2023, y me parece bonito que este programa continúe, ¿no? Creo que lo ideal es que sea conmigo, sea con quien fuere. Los programas de libros tienen que continuar porque es una manera de decirles a todos, a todo el Perú, que existen muchas editoriales. Yo también hasta me he sorprendido, en verdad, porque existen muchas editoriales, pequeñas, grandes, y nosotros les damos la cabida a todos, porque Radio Nacional TV Perú es la casa de todos los peruanos. ¿Y cómo más o menos va el programa? Es decir, ¿qué encontramos en una de las emisiones? Tenemos 2 entrevistas, mayormente de narrativa, la primera media hora y la segunda media hora de poesía. Entonces, muchos escritores, editoriales nos envían libros y bueno, yo sí me dedico a leer el libro durante la semana, los 2 libros que me toca para poder hacer la entrevista y poder conversar lo rico que tiene. Algunos dicen, oye, pero no spoilees. No. La idea ahí es conversar, preguntar, pero darle algún camino, alguna pauta a la gente que no tiene acceso a ese libro. Entonces, contarles un poquito en resumen la historia. Y los escritores lo hacen cuando van. Entonces te dicen que para qué sirve la poesía, por qué escribir poesía, por qué es interesante relacionarte con este mundo de la literatura, de la palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a sacarnos nosotros un pensamiento crítico? ¿Cómo nosotros vamos a tener un pensamiento crítico desde nuestro lado, seas ama de casa, tengas cualquier otra carrera, a través de la lectura? Entonces, mirando otras vidas, como repito, vamos a poder ver a otra gente y ver qué podemos hacer con ellos también. Vivir otras vidas, es eso. Claro, y además que hay tantas temáticas, tantas propuestas y como lo decías hace un rato, tantas miradas, ¿no? Sí. Puedes de repente tener un hecho, pero hay autores que han escrito sobre ese hecho
y tienen perspectivas distintas que finalmente te hacen entender lo que sucedió o lo que pudo haber sucedido, ¿no? Sí, por ejemplo, acabamos de entrevistar hace poco a Rocío Silva Santisteban, quien llevó un libro, El Quemadero, que también es bastante fuerte, tiene varios cuentos, todos relacionados a la explotación sexual de la mujer, a la minería, ¿no? Ilegal y temas de ese tipo. Y así diversos autores, hay autores noveles también, y le damos cabida ahí a todos, a los pequeños, a los grandes y a todos, porque ya repito, es la casa de todos los peruanos, Radio Nacional. Es importante porque a veces tú tienes un muy buen escritor y los medios de comunicación somos muy tiranos, ¿no? Bueno, cuando ya seas un poco más conocido, te invito. ¿Alguien te ha invitado antes? No. Bueno, entonces después. Y justamente nos perdemos la oportunidad de conocer o de volver mediático a alguien que es bueno, ¿no? Que de repente le sirve, ¿no? Sí, por ejemplo, para Puñetazos, en realidad me llamaron después de publicar Puñetazos. Entonces, como sabían que había hecho periodismo en todo este tiempo y había hecho radio también en CPN Radio, en Cadena Peruana de Noticias, que ya desapareció hace muchos años, trabajé con Zenaida Solís en ese tiempo, pero definitivamente el ritmo de las noticias y todo lo que era información es diferente pues a lo que ahora conduzco, que me encanta conducir entre libros. Centrar el tema ahora. Cultural. Es más reflexivo, puedes tomarte tu tiempo, puedes leer el libro, preguntar acerca de el tema, los procesos que tienen los escritores, que son diversos, ¿no? Todos, ya te digo que ahí no es 2 más 2, 4, ¿no? O sea, cada uno tiene un proceso diferente. Hay algunos que escriben total y absolutamente a mano, otros de repente de frente al computador, ¿no? Hay gente que no, que toma un apunte de un párrafo y luego se le vienen todas las ideas. Hay algunos que corrigen, hay algunos que no corrigen al día siguiente. Y hay algunos que utilizan el dictado de voz, ¿no? Van haciendo sus cosas, van dictando. Hasta ahorita no me ha tocado ningún autor así, pero sí me han contado cosas alucinantes. Por ejemplo, algunos escriben en la noche. Yo no pienso en la noche. Tú no puedes. Yo creo que soy de mañana. Ya, sí, okay. sí. Al levantarme estoy súper lúcida, tengo ganas de hacer cosas, pero conforme se va cayendo la tarde, creo que ya quiero un poco de cine y cosas como para distraerme diferente. Y hay autores que sí necesitan la noche, la madrugada. Sí, y hay otros que tienen disciplina increíble, ¿no? Mario Vargas Llosa es uno de ellos, ¿no? Sí, o sea, se levantaba a las 8 y hasta las 4 escribía indefectiblemente en su oficina y así. Yo también necesito un espacio para mi escritura, eso sí es cierto. Tengo una oficina en casa habilitada para mí y entonces ahí escribo y sí, de repente no soy tan disciplinada, pero escribo frecuentemente. Actualmente estoy tratando de iniciar una novela, no sé, a ver, de repente va a salir algún día. Pero a veces el trabajo del día a día también te remueve, pues tienes que... Y en la casa sobre todo, ¿no? Sí, en la casa que es todo distracción. Como dicen los autores, esto es riquísimo, te alimenta el alma y todo, pero hay que alimentarse también desde el otro lado. Claro, entonces y hay tienes que que trabajar. hacer. Sí. Ahora, ¿cómo es tu relación con el alumno, ¿no? Tú que tienes tanta experiencia también en el tema docente, ¿los encaminas, vas encontrando talentos, vas dándoles eso que les falta para su crecimiento? ¿Cómo es esta relación docente-alumno que tú tienes? Antes de entrar a lo docente-alumno, no quiero olvidarme de decir que mi productor es fabuloso, Jorge Sánchez de la producción de Entre Libros. En verdad él es así súper, ¿no?, estricto y me dice, Magnolia, vamos con esto, y a veces yo sugiero y él lo toma. Muy buena onda, hemos hecho un equipo muy bonito, pero no solo él, ¿no?, sino todo el equipo, porque sabrás que ahora en radio también te graban ahora con las cámaras y todo para que lo puedan proyectar en YouTube, que es otro grupo de gente, y así también lo puedan poner en redes sociales. Y te das cuenta cómo se ha viralizado todo. Ya no estamos en la época en que solo hacíamos radio y que los oyentes nos escuchan. Me parece fabuloso eso de llegar donde nadie más llega. Es estupendo. Pero también alguien que no tuvo tiempo de escucharte a esa hora, te puede ver por YouTube. Te busca y te encuentra, ¿no? Entonces, todo el eso material. es lo bonito. Y sí, no quería dejar de hablar de mi productor estrella. Así que, y por lo otro, me decías de lo otro lo vas la a responder docencia. luego de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de la pausa, ¿te emociona descubrir a los nuevos talentos del Perú en la narrativa, en la poesía? ¿Cómo lo sientes cuando de pronto te dicen vamos a invitar a tal y tú no lo conoces y está empezando? ¿Y cómo te sientes tú dándoles este espacio en la radio?
Me parece fabuloso. Creo que todos necesitamos alguien que nos dé esa patadita. Ujú. En todo, ¿ah? En todo, Fátima, porque me imagino que tú en tu trabajo también por ahí encontraste a alguien lindo que te enseñó muchísimo. Y yo he encontrado en el camino muchos ángeles de ese tipo, tanto para mi carrera periodística como para la literatura. Y Bueno. eso es bonito. Sí. Pero entonces vamos a recordar el horario pues, del programa. El programa va de 9 a 10 los días domingo. Y si es que no lo puedes escuchar por Radio Nacional, lo puedes ver en el apartado entre libros de Radio Nacional del Perú en YouTube. Muy bien, hacemos una pausa y vamos a regresar con la parte de la docencia. Esta es la mirada de Magnolia Pinedo. Ya volvemos. No, Guatemala, tu producción. Estamos de regreso con la mirada de Magnolia Pinedo y le había preguntado cómo era la relación con sus alumnos. ¿Qué clase de docente eres? Yo creo que un poquito drástica. Ya, está Sí, bien. sí. El tema está en que muchos alumnos me van a decir qué pesada, pero dicen muchos profesores, en verdad, no solo yo, que estamos un poco teniendo de alumnos los chicos de cristal, que todo les resiente, que por todo se molestan, y hay muchas universidades que dicen, pero ten cuidado con el alumno porque se puede ir. Y creo que no debería ser un factor para la enseñanza. Creo que los alumnos tienen que saber cómo es la cancha, en verdad. Claro, porque en la vida real nadie te va a decir Claro. pobrecito. Para la teoría, a mí me parece perfecto que los profesores de repente tengan métodos de enseñanza distintos, pero cuando tienes práctica, cuando tú has ido a la cancha, te das cuenta que del otro lado los alumnos piensan que afuera es una jungla, Fátima. Y si es Hay que que uno no entrenarlos, se... pues. Hay que entrenarlos. Hay que Entonces, entrenarlos. los chicos decían que por qué van a hacer una nota, no sé, pues, una nota a la semana. Entonces, aquí se hacen notas diarias, ¿no? Claro, y Así se es el respetan los ritmo horarios del de cierre. los medios de comunicación. Sí, sí. Y lo mismo en la dirección de comunicaciones. Yo trabajo en ministerios, en la dirección de comunicaciones de algunos ministerios, y en verdad el día a día te come. Claro. Es difícil. Y quien me diga que no, en verdad, no lo ha pasado. mi no lo ha respeto, vivido. mi respeto es de lo que se encarga de hacer una este DIRCOM, chandaza. director de Entonces, comunicaciones. Sí, DIRCOM es un trabajo un poco pesado, pero aprendes mucho ahí también. Entonces aprendes esa parte que de repente los alumnos deberían de conocer antes de entrar, ¿no? Cómo hacer ciertas cosas, cómo hacer la nota, Los ritmos, los la ritmos. empatía inclusive para Sí. con la gente que trabaja ahí, porque no es fácil, todos somos diferentes. Entonces, los alumnos solían decir, no, pero es muy drástica, muy estricta, y algunos sé perfectamente que no se han querido inscribir conmigo en algunas clases, pero algunos sí, y de verdad que hasta ahora los tengo como amigos en Facebook. Claro, y te Sí, agradecen. y inclusive en WhatsApp, profesora, ayúdeme un poco para mi tesis. Ay, ya, está bien. Pero soy de las profesoras que a los que todavía me siguen, les ayudo siempre. Por supuesto. Y me encanta. Por Ujú. ejemplo, una que se fue a estudiar a Madrid, me dijo, profesora, quieren una carta de recomendación y yo quisiera que por favor usted la haga. Y ¿cómo decirle no, No, a un claro. alumno, no? Entonces, Que además que está creciendo, que está y aprendiendo. eso es lo bonito, porque cuando entras en LinkedIn los encuentras en algún lugar y tú la veías venir, ¿ah? Claro, Tú uno se ves da cuenta, uno venir, se da tú ves cuenta. venir. Sí, eso sí es verdad. De hecho, yo enseñaba radio hace muchos años en la Universidad de San Martín, y Alicia Reto fue mi alumna. Ah, Ali. Sí, pero ya años, Claro, imagínate. Sí, tenía sí. todo ya Ajá. la característica. Yo sé que algo fundamental, y me lo has dicho a lo largo de la entrevista, es tu familia. Por eso quiero compartir una mirada contigo. Permíteme, a ver. Gabriela, Majita y yo te queremos felicitar por tu libro Puñetazos. Sabemos que es como un hijo más para ti, y por tu nominación a los premios Luces de este año, que sabemos que es un logro importantísimo en tu carrera y un sueño cumplido. También te queremos agradecer por haber sido un gran ejemplo para nosotras y porque siempre nos has demostrado que podemos cumplir nuestros sueños. Te amamos. Te amamos. Qué Ahí bonito. están. Tus pequeñas que no son tan pequeñas ya. Y que no me han dicho nada. Ah, en bueno, realidad. esa es la Sí, idea. en cambio yo sí seguro les habría dicho, porque no sé guardar sorpresas. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que tus hijas hablen así de ti y se sientan tan orgullosas, porque uno lo que quiere es que tus hijos finalmente te superen, ¿no? Uno es lo que ansía. Y te cuento ahí una anécdota, A ver. me hablo demasiado, en verdad, que
que un día me sentía súper mal porque creo que estoy entrando a la etapa de la menopausia, o ya estoy en menopausia, y bueno, tenemos diferentes olas de carácter y de estado de ánimo y las hormonas se revuelven un poco, entonces se revolotean un poco. Y una vez les digo a mis hijas, a mí me da mucha pena no haberles hecho el desayuno a ustedes en las mañanas para que se vayan al colegio. Y me miraron y una de ellas se rió y me dijo, mamá, pero es que si no, no habrías hecho todo lo que has hecho. Y no tendrías el libro. No sabes lo feliz que me puse. Y lo digo porque en realidad sí, pues, ¿no? Para las mamás que se sienten mal, que se van al trabajo tempranito todos los días y tienen que trabajar de 7 a 7, les digo eso, que hay otras maneras de enseñar. No solo dándoles el desayuno, para quienes lo hacen perfecto, qué bonito. Porque mi madre ha sido una mamá así, el jugo en la mañana y todo, espectacular. Pero hay mamás que somos diferentes y que de repente enseñamos desde otras áreas y no hay que sentirnos mal. No, y además los hijos tienen una sabiduría y Dios te manda así. Dicen que nos escogen, no lo sé, pero te manda a los precisos. Te voy a pedir, por favor, Magnolia, que nos dejes alguna frase en nuestra pizarra. Gracias. A ver qué será lo que nos deja Magnolia. ¿En cualquier lugar? Ah, sí, a ver. Sí. A ver. Pequeñito nomás me piden, así. ¿Y mi firma? Y tu firma, por favor. A ver, léelo, por favor. ¿Por qué nos has dejado esa frase, Magnolia? Es una frase que la tengo aquí en mente. La vida es hoy. Hay que disfrutar el día. Carpe diem. Es así. Es así nomás. La vida es hoy. No sabes si habrá mañana. Bueno. Así que hay que hacer todo lo que queramos. Si quieres apachurrar a tu mamá, si quieres abrazar a tus hijos, si quieres decirle que los amo, hazlo hoy. No sabes si va a haber mañana. Así es. Pensamos que tenemos todo comprado y nada nos pertenece y no sabemos en qué momento nos vamos, ¿no? Sí, Por eso es un gran consejo, disfrutar la vida en el día a día. La gente está pensando en mañana, pasado, en 15 días. Hoy día. ¿Qué has hecho hoy día? ¿Qué te falta hacer hoy? Sí. De verdad, Maga, gracias por estar aquí. Eres encantadora. Gracias. Todos los éxitos siempre en tu carrera y gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos de dónde vienen esos puñetazos que están Muchas aquí. gracias. Me he emocionado muchísimo, en verdad. El programa es lindo, lo he visto, pero me he sentido muy cómoda aquí. Eso me ha parecido fabuloso. Listo. Gracias, Hoy hemos Fátima. estado con esta mirada única de Magnolia Pinedo. Ya lo saben, vayan corriendo a comprar puñetazos porque los va a remecer y los va a hacer reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Nos vamos. Chao. Gracias. Miradas, 2 de la tarde, de lunes a viernes.